to do it. Saludos hermanos, saludos en el Señor. Muchas gracias damos al Señor por darnos este nuevo tiempo que nos regala esta semana para seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando acerca del evangelismo. Hemos venido estudiando muchos temas, hemos trabajado muchos temas ya tocantes al evangelismo. Estamos ahora estudiando la parábola del sembrador, estamos todavía con ella, pero estamos hablando especialmente de la semilla. Hemos hablado del terreno, que es el corazón de las personas, y hemos visto 4 clases de corazones o de terrenos, donde la palabra del Señor es sembrada. Y la semana pasada pudimos estudiar acerca de la palabra. Nos estuvimos dando cuenta que la semilla de que Jesús está hablando allí es la palabra de Dios. Y esa semilla es poderosa, es sembrada en los 4 terrenos o los 4 tipos de corazones. En el primer corazón, la palabra no llega, porque el corazón es como ese camino, esa tierra aparetada, mala, seca, que no permite que la palabra entre. En el segundo tipo de tierra o de corazón, la palabra del Señor sí llega, pero las pruebas, en el tiempo de las pruebas, las personas se apartan. En el tercer caso es la tierra donde hay espinos, y el Señor, cuando interpreta la enseñanza, dice que son los afanes de la vida, los placeres, las cosas del mundo que hacen infructuosa la palabra de Dios y no lleva fruto la palabra de Dios en esos corazones. Y también el número 4 es la palabra que es buena, es el corazón que es buena tierra, es un corazón que acepta la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, que cree, y ese corazón da fruto con perseverancia. O sea que ese es el creyente que se mantiene hasta el final. Ese se mantiene sirviendo, creyendo, trabajando para Dios, buscando a Dios, orando, cantando, haciendo todo lo que un cristiano hace. Ese es el número 4. Así que Dios envía su semilla a todos los corazones. A todas las personas se les da la oportunidad. No hay distinción en eso, no hay acepción de personas. El mandato es, vayan y predíquenle a todos. Ya lo que pasa después es cuestión o problema de lo que hay en el corazón ya, del amor al mundo. Por ejemplo, el Señor en una ocasión explicó diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Necesitamos una de dos, o amar a Dios y vamos a aborrecer el mundo, vamos a luchar contra las cosas del mundo, o amamos al mundo y vamos a luchar contra Dios y vamos a ser desobedientes a Dios y vamos a dejar a Dios. A uno de los dos tenemos que dejar. O dejamos al mundo o dejamos a Dios. No hay otro camino. Es esos dos caminos, el camino ancho, el camino angosto. Ese es el camino. Y todos hemos tomado, o todos tomamos en últimas una decisión. Los que llegamos al Señor, tomamos una decisión. Y hasta el final tendremos que mantenernos amando a Dios y siguiendo a Dios. O como en muchos casos, pues también muchos se han vuelto atrás. Eso es posible, Dios nos guarde de eso, no es lo que hay que hacer, hay que permanecer para ser salvos. Entonces, están los 4 terrenos o tipos de corazones que son descritos aquí en esta parábola del Señor. Y ahora estamos haciendo un énfasis muy especial en la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Hablábamos de semillas la semana pasada. Dios creó los árboles y todo lo que da semillas. Y nosotros conocemos semillas. Y nosotros sembramos semillas. Y nosotros sabemos que eso va a dar lo que es. Si sembramos naranjas, vamos a cosechar eso. O maíz, o frijoles, lo que sea. Bueno, aquí estamos sembrando la palabra de Dios como semilla en estos tipos de terrenos, en estas clases de tierra.
Y va a haber un resultado, siempre habrá un resultado, hermanitos, siempre habrá un resultado. Necesitamos es sembrar la semilla. Estábamos estudiando en el libro de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó. Y es la misma idea que ocurre con los que siembran semillas en los campos. Usted siembra y yo riego, o yo siembro y usted riega. Sería como yo voy primero me evangelizando y luego viene otro detrás de mí regando. Para que dé fruto, noten que se sigue el proceso. En la mayoría de casos, o en muchos casos, las personas no llegan inmediatamente al cristianismo. Se tarda un tanto. Hay que sembrar y hay que regar. Eso lo comprende uno en los cultivos, en las cosas que siembra. Eso se entiende. Bueno, hay que entenderlo en la cuestión espiritual. Recuerden que Dios nos está dando a conocer los misterios del reino de los cielos. No debemos desesperar. Debemos saber el proceso. Uno siembra, otro riega, y hay quien luego recoge la cosecha. Y recuerden que el que da el crecimiento es el Señor. Yo tengo que hacer mi labor. Si tu labor es sembrar, preocúpate por sembrar, no por cosechar. Preocúpate por sembrar. Si cada día le puedes hablar a una persona diferente, estás sembrando. No dejes de sembrar. Tal vez esa persona tú nunca más la vuelves a ver en la vida. Pero Dios, que es el Señor de la mies, se encargará de regar la semilla. ¿Cómo lo hará? Yo no soy el único siervo de Dios. La iglesia del Señor es grande. El poder de Dios es grande. Dios es capaz de hacer la obra. Yo tengo que hacer la mía. Entonces, cada día, dedícate a sembrar. Siembra la semilla en un corazón, en otro corazón. Presenta el evangelio, presenta al Señor, predica del Señor. Yo sembré, Apolo regó. Ahí hay dos personas, dos siervos, cada uno en su labor, cada uno haciendo una obra. Es como trabajar en una hacienda. Las personas tienen su labor, pero no todos hacen lo mismo y hemos estado estudiando eso. Tenemos diferentes dones, diferentes capacidades, no somos iguales. Por eso no somos iguales, no tenemos la misma labor. ¿Por qué? Porque se necesitan diversas labores. Y podemos hacer una gran obra trabajando como cuerpo. ¿Sí? Es importante que tengas en cuenta tu papel. La palabra de Dios como semilla es muy especial. Y la semilla es buena. La semilla es buena. La palabra es la mejor semilla. Yo creo que puedo decir, de todas las semillas que hay, que existen, la palabra de Dios es la mejor semilla. Y la palabra de Dios produce fruto para vida eterna, produce cristianos, produce gente arrepentida, produce gente cambiada. Y eso lo hemos visto. Las congregaciones donde estás tienen hermanos y esos hermanos son convertidos por la palabra de Dios, por el evangelio de Cristo Jesús. Vamos a leer en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, la escritura dice así. Versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Noten la descripción de la semilla.
Jesús dijo que la semilla es la palabra de Dios. ¿Y cómo es la semilla? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Noten la palabra lo que es. Mire lo que la palabra del Señor es capaz de hacer en un corazón, porque aquí están hablando del corazón. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios tiene esa capacidad. Por eso la gente es convertida, porque la palabra del Señor es como espada de dos filos. La idea de que nosotros veamos la palabra del Señor como una espada de dos filos es porque nosotros conocemos las espadas. Y si nos da miedo de una con un filo, imagínense de una con doble filo, que corta por donde la mandes, por donde vaya con ella, corta al entrar y corta para salir, por toda parte corta. Porque ciertamente hay espadas que tienen un solo filo y el lado de arriba es un lomo, es romo, eso no corta por ahí. Tienen un solo filo, pero esta espada tiene dos filos. Y esa es la palabra de Dios. Por eso debemos tener confianza al sembrar la palabra. Y el trabajo lo hace la palabra de Dios. Yo solo soy el sembrador. Cuando el campesino siembra la semilla en el campo, en la tierra, la semilla queda ahí. Y la obra la hace Dios ahí en la semilla. Y esto lleva fruto. Cuando usted pone la palabra de Dios, la semilla en el corazón de alguien, la palabra quedó ahí. Lo que te debe preocupar a ti es sembrar la semilla y sembrarla tal cual es el mensaje que el hombre necesita oír. Ese es el mensaje que hay que darle a las personas. Porque la misma semilla, que es la palabra de Dios, tiene poder. Es como espada de dos filos. Penetra, es decir, entra hasta partir el alma y el espíritu. Nosotros tenemos esas dos cosas. Tenemos el alma y el espíritu. ¿Qué puede partir el alma y el espíritu? La palabra de Dios es capaz de hacer eso. Por eso hay que predicarla. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es capaz de hacer la palabra de Dios. Discernir. La palabra de Dios es capaz de exponer todo lo que hay en uno. La palabra de Dios es capaz de llevarte a Dios y de hacer que reconozcas que estás equivocado y que necesitas arrepentimiento o que necesitas cambiar. La palabra de Dios tiene ese poder. Es decir, nosotros trabajamos con un elemento muy especial. No meramente es como dar un mensaje como, no sé, cuando yo te digo a ti algo de mí, un mensaje mío, una palabra mía. Mi palabra no es como espada de dos filos. Mi palabra es la palabra de un hombre, de un ser humano. No va a hacer lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. Un punto que es bueno tomar en cuenta aquí es la palabra del Creador para su creación. Dios sabe que necesita escuchar su creación. Y Dios que creó, el que con su palabra creó los cielos y la tierra y todo eso, porque cuando uno lee la historia de Génesis, uno ve que la palabra de Dios, Dios ordena y las cosas son hechas. No tiene el poder. Es la misma idea acá. Por eso lo que me debe preocupar a mí es cumplir mi labor como sembrador de la palabra de Dios. Eso es lo que me debe preocupar. Predicar la palabra. Dios se encarga del resto. Él da el crecimiento en las personas. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el libro de Santiago
La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo. Uno puede mirarse allí. Vamos a leer a Santiago. Santiago capítulo 1. Dice en Santiago capítulo 1, miren el versículo 21, comenzamos ahí. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios es capaz de salvar el alma de las personas. La palabra tiene que ser recibida por las personas. Les hemos dicho o les he dicho en muchas ocasiones que nosotros necesitamos entender algo así como hasta dónde llega mi responsabilidad. Cuando se entrega el mensaje, cuando yo predico el mensaje de Dios, yo estoy cumpliendo mi responsabilidad, pero ahora la parte le toca a aquel que escucha la palabra. Él tiene que ver qué hace con la palabra. Aquí dice que la palabra debe ser recibida, pero el estado del corazón de las personas hará que sea o que no sea recibida la palabra de Dios. Con todo eso, yo debo procurar la predicación de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es mi labor como sembrador o como el que riega. Es mi labor. Pero la planta o el corazón es el que me dirá luego lo que ocurra allí, de lo que se sembró y lo que se regó. Lo que ocurra con ese corazón me va a decir qué clase de corazón es. Pero esa ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es sembrar el mensaje correcto. Y el mensaje correcto del Evangelio tiene el poder de salvar las personas. Para eso se predica, para salvación. No se predica para confundir ni para que la gente se pierda. Se predica para que la gente se salve. Pero el corazón está como está. Y es o buena tierra o no lo es. Y resultará algo de allí. Reciban la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando usted predica, usted debe de estar pensando en que está predicando algo que puede salvar esa alma. Y cuando usted predica, debe sentirse gozoso, porque usted está cumpliendo la labor y lo que está diciendo es capaz de salvar al que está escuchando la palabra. ¿Sí? Es importante tener eso en cuenta. Aquí dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es mandamiento para todos, ser hacedores. Engañándoos a vosotros mismos, ocurre con mucha frecuencia. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Eso pasa. O se oye, pero es como aquel que se mira en un espejo, dice acá, y se va y luego olvida cómo era. Eso ocurre tal vez más de lo que uno cree, hasta con uno mismo, porque aquí Santiago le está hablando a hermanos, a personas creyentes ya. Y aún a veces los mismos creyentes nos engañamos a nosotros mismos. Se necesita ser hacedor de la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, la Escritura nos dice la siguiente cosa. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Noten eso. La escritura es la única que puede hacer sabia a una persona para la salvación. Es decir,
La escritura es aquella que nos dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo. ¿Para qué? La escritura nos da esa sabiduría o ese conocimiento. Es labor del sembrador anunciar eso. ¿Por qué estoy perdido? Por el pecado. ¿Cómo puedo ser salvo? Con el evangelio. ¿Qué tengo que hacer? Creer en el evangelio, arrepentirme, confesar, bautizarme, ser fiel a Dios. Eso lo explica uno como sembrador o como predicador. ¿Sí? La escritura da la sabiduría para que la gente sea salva, da la ciencia, provee el conocimiento, los elementos de conocimiento que se necesitan para que uno pueda ser salvo. Por eso se predica la palabra. Entonces su labor es importante porque usted está diciendo la forma en la que alguien puede ser salvo. Le estás diciendo por qué, para qué, y le estás diciendo cómo hacer la palabra, cómo obedecer, ¿sí? El evangelio. El versículo 16 y 17, muy conocido, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Cuando vamos a enseñar, ¿de dónde enseñamos? De la palabra. Útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. Cuando predicamos, nosotros hacemos eso. ¿Cómo enseñamos? ¿O de dónde? De lo que dice Dios. Redarguimos. Eso leíamos algo parecido en el libro de segunda de Corintios 5:11, donde dice: conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Persuadimos las personas, redarguimos a las personas, instamos a las personas a que sean conscientes de las cosas espirituales, a que se arrepientan, que cambien, que obedezcan, todo eso. Persuadimos las personas. La palabra es útil para corregir. Todo el mundo necesita ser corregido porque todos de una u otra manera hemos cometido pecados. Necesitamos enderezar el camino. Y para instruir en justicia. Instruir en justicia significa instruir o enseñar acerca del camino recto o justo del Señor. Y todos los hombres necesitamos ser instruidos en justicia porque todos nos hemos apartado en pos de la injusticia. Por ejemplo, alguien vive en la mentira, necesita ser instruido en que la justicia que debe practicar es hablar de verdad. Mucha gente se ha extraviado yéndose en pos. Necesita ser instruido ese pecador, esa persona, en que necesita dejar de practicar ese tipo de inmoralidades sexuales, fornicación, adulterio o relaciones homosexuales, las que sean. Necesita dejarlas porque son injusticia y necesita cambiar esa práctica de vida que lleva. Necesita ser instruido en justicia, conocer los mandatos rectos o la forma correcta de caminar. ¿Con qué hacemos eso? Con la semilla, con la palabra de Dios. Instruimos a la gente en justicia. Les mostramos el camino correcto de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que hace el proceso completo. Vamos a sembrar a los campos, a la mies, donde la gente no es cristiana. Vamos a predicarle a aquellos que no le están sirviendo al Señor, que están muertos en delitos y pecados. Y la semilla es tan poderosa que puede hacer que la gente cambie, lo que leíamos ahorita aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, donde dice lo que es capaz de hacer la palabra. Entonces, de ese campo de perdición, de tinieblas, donde el hombre está en el mundo viviendo bajo la potestad de Satanás, la palabra de Dios es tan poderosa que le redarguye, le enseña, le corrige, le muestra, le salva,
le guía al arrepentimiento, le guía al bautismo, le guía a la nueva vida en Cristo Jesús y le hace nacer. Con la palabra de Dios, en la predicación de la palabra de Dios, traemos a la gente a que nazca de nuevo. Cuando vemos un bautismo de alguien, estamos viendo el resultado de la semilla en ese corazón. La semilla está llevando fruto. Sería como cuando usted siembra una planta y está viendo que ya salió el tallo y que ya comenzó a sacar hojitas y está creciendo y está creciendo. Ya estás viendo lo buena que es la semilla. Cuando usted ve en esas personas el interés, cuando usted ve que esas personas están tomando decisiones en su vida y llegan a tomar la decisión del bautismo y todo eso, usted está viendo obrar la semilla, la palabra de Dios sembrada en esos corazones. Estás viendo el fruto. Dios está dando el crecimiento y tú lo estás viendo. Estás viendo el proceso. A fin de que el hombre sea perfecto. Todo hombre es imperfecto. Todos somos imperfectos. Pero Dios nos va perfeccionando con su palabra. Nos va santificando. Desde cero. Desde estar muertos en el mundo, perdidos. Por eso predicamos a los perdidos. Por eso predicamos a los pecadores. Por eso predicamos al que sea. No importa el que sea. La palabra de Dios es para todos. Entonces, por eso hacemos esa labor de enseñanza y de predicación para traer a todos los hombres a Cristo para que puedan vivir espiritualmente, para que tengan la salvación. ¿Y cómo hacemos eso? La palabra de Dios es la que es capaz de hacer eso. Por eso es importante usted, porque usted es el que predica la palabra, para que esos resultados se den en la gente, en las personas. ¿Y qué podemos llegar a conseguir? Una persona perfecta en Cristo Jesús. Una persona salvada de la muerte espiritual, resucitada por el poder de Dios. Resucitada. El apóstol Pablo dijo esto, hablando de este tema de trabajo en la iglesia, dijo así, en Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los siervos de Dios o a nosotros en esta época, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Noten el 29, Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Para lo cual, ¿qué? Trabajo. ¿Cómo? Sembrando, predicando. ¿Qué fue hecho Pablo? Ministro de la palabra de Dios. ¿Qué eres tú? Ministro de la palabra de Dios. Lo estudiábamos en 2 de Corintios, capítulo 5, donde dice que somos embajadores, que tenemos el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la palabra. Somos ministros. ¿Qué hace un ministro? Trabaje en lo que tiene que hacer. Sea sembrador, siembra la semilla, siembra y no te canses de sembrar. ¿Que hay buen fruto, hay buen resultado? Sí. ¿Que no lo hay? Sigue sembrando. Sigue sembrando, vete a otro terreno, vete a otro campo, porque aquí dice el apóstol en el 28, anunciamos a Jesús, anunciamos el evangelio, amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que hacemos. Esa es la labor del sembrador y lo hacemos con la semilla que tenemos. Hay que dar gracias a Dios por la semilla y por el sembrador. Y si tú eres sembrador, debes sentirte muy contento.
Tienes parte en algo muy especial, en algo que sirve, hermanos, para la vida eterna, para la vida de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos en el tiempo antiguo que él estuvo predicando y predicando, y la idea de él o lo que él hizo fue predicar todo el consejo de Dios. Es predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Predicar la palabra de Dios. Pero vamos a ir a un pasaje, hermanos, que nos va a explicar un poco más lo que ocurre en la predicación de la palabra. Y nos vamos a ir ahorita, vamos a mirar este pasaje de Primera de Pedro, y vamos a entender algo muy especial acá. Y vamos a entrar a hablar del Evangelio de Jesús. Porque esto tiene que ver con el Evangelio de Jesús. Todo esto tiene que ver con el Evangelio. ¿Sí? Lo que hemos hecho es tratar de hacer el espectro grande, de ampliar nuestra imagen evangelística para tener una idea completa de lo que es el evangelismo y para trabajar bastante en él, para no desanimarse, para entender lo que somos y lo que tenemos y lo que hacemos por el Señor. Vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 25. Miren ustedes. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Ahorita vamos a leer el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La palabra postreros significa últimos. En los últimos tiempos por amor de vosotros. Cristo fue manifestado por amor a nosotros, a los hombres, para salvación. Y mediante el cual creéis en Dios, a quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Noten el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, noten lo que sigue, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Noten ese texto nuevamente. Siendo renacidos, volver a nacer. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sí? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Noten cómo termina. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso se refiere al Evangelio y el pasaje habla del Evangelio al final. Dice que es el Evangelio el que ha llegado al corazón de los hombres y el Evangelio es el que hace posible la salvación de Dios, la salvación de los hombres, de Dios para los hombres. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros. Anoten el 23. Siendo renacidos, volver a nacer. Recuerden que hemos hablado de eso, bastante hemos hablado de eso. El hombre tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo puede pasar? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, por el evangelio que predicamos a la humanidad. El hombre puede volver a nacer, nacer de nuevo. Aquí dice siendo renacidos. Pero noten lo siguiente. No de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La simiente corruptible es nacer de hombre. Miren el versículo 24. Porque toda carne es como flor de la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El hombre es mortal.
y el hombre es corruptible. Todo hombre, toda la raza humana, todas las personas, y no hay sino de carne y hueso, no hay otras personas en este sentido, en la humanidad, todo ser humano nace, cuando nace como ser humano, nace de simiente corruptible, porque todos los hombres somos propensos a la corrupción por los deseos del corazón, por las concupiscencias del corazón, por los pensamientos de nuestra mente. ¿A dónde apuntan por lo regular? Al mal, a la corrupción. Somos corruptibles. ¿Sí? Desde que Adán y Eva pecaron, la corrupción entró en el mundo y ha sido gran mal. ¿Y cuál es nuestra lucha? Es contra la corrupción. Porque en la carne es corruptible. Entonces aquí dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, ya no de varón. Ya nacimos una vez de varón y de mujer. Eso lo dice también la palabra de Dios en otros pasajes. Lo hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 11 hasta el 13. La Biblia habla de eso. Dice ahora que nacimos de Dios. Dios es incorruptible. Y la palabra de Dios es incorruptible. El evangelio de Dios es incorruptible. Es el evangelio santo del Dios santo del Señor Jesús. Es simiente que hace nacer de manera incorruptible. Siendo renacidos, volviendo a nacer. Cuando usted se bautizó, volvió a nacer. ¿Y de qué nació? De agua y del Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Es el Espíritu Santo. Noten cómo se le llama. El Espíritu es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu incorruptible. Ese es el Espíritu Santo. Por eso se le llama así. Por eso se le llama el Espíritu Santo. Porque Él es incorruptible. Como lo es nuestro Dios. O como lo es el Señor. Y de esa simiente es que volvemos a nacer o nacemos de nuevo. Estamos en el 23 todavía, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Hay un contraste. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Noten la explicación ahí mismo. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué nos hizo nacer de nuevo? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué nos está diciendo? Que la palabra de Dios es incorruptible y que ella es la que nos ha hecho nacer de nuevo. Es la palabra del Señor. ¿Sí? Y hay una comparación, el 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Se muere, se marchita, se corrompe. Se corrompe por el pecado y se corrompe porque muere. Cuando una persona muere, ocurre corrupción en la carne. La carne se daña, se pudre, se descompone. Eso es corrupción. Ese proceso es corrupción. En la muerte de Jesús, cuando la Biblia habla de eso en los Salmos y en Hechos, la Biblia dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que Dios no permitió que el cuerpo del Señor se pudriera. ¿Sí? No vio esa corrupción. El que no resucita, como pues Cristo es el único que ha resucitado en este sentido para siempre ya, ve corrupción. ¿Se acuerdan como en la muerte de Lázaro? Lázaro dice 4 días y dice ya hiede, ya está corrupto.
porque ya el proceso de descomposición ha comenzado y va en avance. Es así es la carne. Como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Entonces, el resultado de eso es el haber nacido de varón, de la simiente corruptible, de la naturaleza caída que se corrompe por el pecado y en la muerte también. Pero dice que no hemos nacido de simiente, no hemos renacido de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y dice, ¿por qué? ¿O por medio de qué cosa? Por la palabra de Dios que vive y permanece ¿hasta dónde? Para siempre. En contraste con la simiente terrenal del versículo 24, que no permanece para siempre. Es corruptible, es mortal. Pero la palabra de Dios no. Y el nuevo nacimiento, el nacimiento que viene de Dios, el nacimiento espiritual, de agua y del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo para ser exactos, de Cristo, viene por la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, Dios permanece para siempre, Jesucristo permanece para siempre, el Espíritu del cual se nos hace nacer permanece para siempre, es eterno. De ellos y por la palabra de ellos nacemos de nuevo. Hay un contraste allí. Nacer de la carne, corruptible. Nacer del Espíritu, en este caso es incorruptible. ¿Sí? Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Sí notan el final? Y esta es la palabra, es como explicar todo el punto. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. ¿Qué mandó Cristo a predicar? El Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere en el Evangelio está creyendo en la simiente incorruptible. Y el que no solamente cree, sino que demuestra lo que cree al bautizarse, está naciendo de nuevo, está siendo renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La predicación de la palabra le lleva a nacer de nuevo de la simiente incorruptible de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del Evangelio. La simiente incorruptible. La palabra de Dios es así. Es la simiente incorruptible y es la que nos hace nacer. Entonces, predicamos el Evangelio y lo predicamos a los muertos en delitos y pecados. Lo predicamos a los que necesitan nacer de nuevo. Por eso se predica. Algo así como lo que leíamos en alguna ocasión cuando explicábamos le predicamos a los pecadores. ¿Y por qué? Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Que estamos en un tiempo y esto está muy malo. Es el mejor terreno para predicar. Porque se predica a los malos, se predica a los muertos, se predica a los pecadores. Y lo que se les predica es tan poderoso que es capaz de darles la salvación eterna, la vida eterna. Es tan poderoso que puede llevarlos a nacer de nuevo. Y no hay que escatimar o menospreciar o restarle valor, quiero decir, al nacimiento nuevo. Les pongo un ejemplo. Para nosotros nacer de la simiente corruptible, en este caso de hombre y de mujer, es importante.
Y cuando se nace, entonces hay una expectativa de vida, hay una esperanza y la gente llega a hacer cosas grandes en el mundo. Ese nacimiento terrenal te da la capacidad de crecer y de desenvolverte o desarrollarte y llegar a ser humanamente algo muy especial. Es la misma idea, pero aquí lo veremos o lo estamos estudiando a nivel espiritual. Cuando una persona nace de agua y del espíritu, ¿saben hasta dónde llega la expectativa, hermanos? Podréis alcanzar el cielo. Podés alcanzar la vida eterna con Dios, porque para eso nacés de nuevo de agua y del espíritu, de la simiente corruptible, para vivir eternamente, para apartarte de la iniquidad, para dejar el pecado de lado. Recuerden lo que hemos leído en el libro de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Cuál es la simiente de Dios? Lo estamos viendo aquí. La palabra de Dios, el evangelio de Dios, que hace que la gente pueda apartarse de la iniquidad. Tanto es el poder del evangelio que nos puede ayudar a hacer morir en nosotros todo lo terrenal y nos llevará a que en el día postrero, total y plenamente, las personas sean resucitadas incorruptibles ya. En ese día, nuestra naturaleza corruptible humana será cambiada en celestial. No más corrupción en el creyente, en el obediente al evangelio. Para eso es la semilla. Para la resurrección en ese día, para que sea cambiada totalmente la naturaleza del hombre ya total y plenamente, tanto en espíritu como en el cuerpo. Entonces esta palabra es el evangelio. El evangelio es esta palabra que llega al corazón del hombre para que sea salvo. De esta palabra habló la promesa hecha a Abraham del evangelio de Jesús, es decir, de la muerte, sepultura y de la resurrección de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio, el poder de Dios para la salvación de las personas, mis queridos hermanos. El evangelio poderoso, santo, maravilloso, capaz de hacer nacer a los hombres de nuevo, capaz de resucitar a los hombres de sus iniquidades y de sus pecados, capaz de darle una nueva vida al hombre que la necesita porque está perdido en delitos y pecados. La palabra de Dios, la semilla de la palabra que es la palabra de Dios, el evangelio de Cristo que predicamos a los hombres. Vamos a orar. Padre, danos entendimiento y sabiduría en esto que estamos entendiendo hoy y comprendiendo. Permítenos poder explicar y poder entender correctamente. Bendice a todos los que escuchan para que todos podamos, Padre bendito, disfrutar del poder del evangelio, de la simiente incorruptible que nos da nueva vida. En Cristo, gracias, Señor. Amén.